Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. El primer ministro de Japón, un tipo llamado Shinzo Abe, anunció la semana pasada que dejará su cargo, el cargo de primer ministro, se entiende, y también el de presidente de su partido, que es el que ostenta desde hace ya pues bastante tiempo, porque es el personaje político más importante de todo Japón. Bien, pues que dejará a ambos tan pronto como su partido, el Partido Liberal Democrático, encuentre un sucesor. Él no ha nombrado sucesor, por lo tanto será dentro del partido donde elijan quién le sustituirá. Abe lleva en el poder de manera ininterrumpida pues casi 8 años, desde el mes de diciembre del año 2012, y antes de eso ya había sido primer ministro previamente entre 2006 y 2007. Pertenece además a una saga de políticos. Su abuelo fue primer ministro, su padre también fue diputado en el Parlamento japonés. Vamos, que es de estos que mamaron la política casi desde la cuna. No, casi no, desde la misma cuna. No se va porque haya perdido las elecciones o porque tema perderlas, sino por enfermedad. Al parecer una colitis ulcerosa que le tiene convaleciente de hospital en hospital, no desde hace meses, se le ha complicado mucho en los últimos meses, sino desde hace ya bastantes años. La última vez que salió del poder, en 2007, se fue por la misma razón, porque tenía una serie de problemas de salud relacionados con esta enfermedad, que al parecer es crónica, y decidió que lo mejor era marcharse. Luego, al parecer, era también bastante más joven que ahora, al parecer se recuperó y pudo retomar su carrera política con bastante éxito. Bien, tras de sí, deja una reforma económica muy ambiciosa, que es por lo que se le conoce en Occidente, bautizada por la prensa como Abenomics o Abenomics, que ha dado los resultados que no lo que su impulsor esperaba, sino más bien o todo lo contrario, o casi, porque la situación de Japón es muy parecida a la que se encontró él en el año 2012. En la última década, Japón no ha logrado superar el estancamiento económico en el que entró pues hace ya bastante tiempo, allá por los años 90, principios de los años 90. Pero el país, de cualquier manera, sigue siendo una gran potencia. Es la cuarta del mundo, si incluimos a la Unión Europea, si no la incluimos la tercera, en términos de PIB, pero ya, evidentemente, pues a mucha distancia de China. Pues bien, se enfrenta ahora mismo Japón, como la mayor parte de economías del mundo, a una recesión considerable como consecuencia de la pandemia. En el segundo trimestre del año, el PIB japonés se contrajo pues nada menos que un 8%, y las herramientas habituales que emplea el gobierno, es decir, deuda pública, raudales y liquidez sin límites, no parecen funcionar, entre otras cosas porque no han funcionado muy bien en los últimos años. Bien, en este punto muchos se preguntan qué vendrá después de Shinzo Abe, es decir, quién va a venir y qué es lo que va a hacer, ya que el momento actual, con la crisis económica mundial marcando sus primeros compases y las elecciones estadounidenses a la vuelta de la esquina, a 2 meses vista, es un momento especialmente delicado. Si echamos un vistazo a la lista de primeros ministros de Japón, lo primero que vemos es que solían durar por regla general poco. Han tenido decenas y decenas de ministros desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. 1 o 2 años de promedio, algunos menos, algunos cuestión de semanas, ha sido lo que les ha durado lo de primer ministro el poder, pero vamos, es la norma, o ha sido la norma, por lo menos hasta Shinzo Abe. Hay algunos antes de él que sí han tenido algo más de unas mandatos de 4, de 3 años, en algún caso incluso encontramos alguno de 5 años, pero vamos, no es lo normal. Lo que sí se ha dado en Japón es una peculiaridad, y es que en los últimos 20 años sí ha habido 2 grandes líderes. Uno es del que estamos hablando, Shinzo Abe, y otro que os sonará a los más mayores del lugar, entre los cuales me incluyo, que es Junichiro Koizumi, que fue primer ministro hace ya mucho tiempo, entre el año 2001 y 2006. Entre medias, pues ha habido un montón de ellos, incluido el propio Shinzo Abe, que fue primer ministro durante un año, entre 2006 y 2007. El Japón es una monarquía parlamentaria, tiene emperador, el emperador tiene unos poderes puramente protocolarios, simbólicos, no muy distintos a los que puede tener el rey de España, o el de Holanda, o el de Noruega. Es decir, es un
emperador florero, vamos, tiene funciones ceremoniales, etcétera, y algunas cosas que le reserva la Constitución, pero realmente quien gobierna en el país es el primer ministro y su gobierno. Vamos, que como cualquier otra monarquía parlamentaria, en Asia no son comunes, pero en Europa sí lo entendemos a la perfección. Es decir, como en España o en el Reino Unido, el primer ministro viene nombrado por el Parlamento. Allí lo propone la Dieta y después, posteriormente, que es como la Cámara Alta del sistema político japonés, y de ahí baja la Cámara de Representantes, que es el Parlamento, la Cámara Baja. Si pierde la confianza del Parlamento, pues nada, tiene que marcharse, naturalmente, y los diputados ponen a otro primer ministro. Vamos, algo muy parecido a lo que sucede en España o a lo que sucede en el Reino Unido. El sistema estaba inspirado desde el principio en el sistema británico de monarquía parlamentaria. Cuando Japón se modernizó a finales del siglo XIX, pues empezó a buscar ejemplos. Pero claro, no quería proclamar la república ni parecerse a Francia y por lo tanto pues se fijó en el Reino Unido. Esto estoy hablando pues de finales del siglo XIX. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, que el país quedó devastado y ocupado por los Estados Unidos, recuperaron y rehicieron evidentemente y readaptaron el sistema político que habían tenido hasta ese momento. Los emperadores en Japón durante la Segunda Guerra Mundial tampoco tenían mucho poder. Ya a la vista está que el emperador no fue Hirohito, ni siquiera fue encausado en los juicios de Tokio, porque el gobierno era el que estaba en el día a día de la política, aunque eso sí, anteriormente sí se le reservaba muchos más poderes. Bien, en Japón, como os decía, todo se decide en el Parlamento, desde luego. La mayor parte de las cosas en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que llaman allí, y el Parlamento está formado por partidos, como en cualquier otra monarquía parlamentaria. El partido mayoritario del país es el llamado Partido Liberal Democrático. Es un partido de centro-derecha que lleva nada más y nada menos que 65 años en el poder, desde el año 1955. Bueno, caray, ahora que lo pienso, he estado echando un vistazo antes, leyéndome la biografía de Shinzo Abe, desde que nació, claro, y ahora que lo pienso, tiene los mismos que el propio Shinzo Abe. Bueno, creo que me pareció ver que era el 55 o el 56, no, el 54. Shinzo Abe va a cumplir 66 ahora. Bueno, más o menos los mismos. Bien, pues desde el año 55, de manera prácticamente ininterrumpida, ha estado gobernando este partido, el Partido Liberal Democrático. Desde entonces solo ha habido dos periodos breves, muy breves, entre 1993 y 1994, y entre 2009 y 2012, en los que gobernó un primer ministro o varios primeros ministros. La inestabilidad del primer ministro de esa oficina en Japón es tremenda, de otro partido. Gracias, evidentemente, no a que ganasen las elecciones siempre las gana el Liberal Democrático, sino a compromisos parlamentarios, mayorías cambiantes, etcétera. Es decir, básicamente carambolas. Este hecho tan peculiar, y lo es desde luego, que un país democrático, y la democracia japonesa no es perfecta lógicamente, pero tiene bastante calidad, lleve en el poder el mismo partido desde hace pues varias generaciones, desde hace 65 años, lo hace un tanto particular. Y eso conduce a que, inevitablemente además, a que el primer ministro se elija dentro del partido. Los que se quejan que en España hay partitocracia, tienen mucha razón cuando lo denuncian, no se pueden imaginar los niveles de partitocracia que puede llegar a haber en Japón. Allí, de partitocracia del partido no único, pero casi único, porque el primer ministro y la política en general se hace dentro del Partido Liberal Democrático, en cuyo seno pues tienen lugar, y a la vista está, no hace falta ni que lo explique, llevan 65 años en el poder. Dentro de este partido tienen lugar prácticamente todas las luchas de poder, más allá del Parlamento. Al Parlamento le suelen servir por regla general el plato ya servido y lo aprueban, lo rechazan, si lo rechazan pues buscan otro, pero siempre se hace y se deshace dentro de este partido, del Liberal Democrático. Bien, Shinzo Abe, dentro de este ambiente, había conseguido algo no inédito, porque sí se habían dado casos de primeros ministros que habían estado 4 o 5 años, pero sí poco usual, y es acabar con esas luchas dentro de su propio partido y amarrarse a la poltrona, pues como casi ninguno de sus antecesores había conseguido hacerlo. Ha estado en el poder, va a estar, todavía no se ha ido, ha dicho que dimitirá a lo largo de este mes, del mes próximo, estamos ya casi, estamos en el último día de agosto, a lo largo del mes de septiembre, tan pronto como efectivamente su partido, el Partido Liberal Democrático, le encuentre un sustituto. Bien, se va a quedar al borde mismo de los 8 años. Esto es una barbaridad. Bueno, es de hecho 3 más que Yasuhiro Nakasone, que fue el amo de la política japonesa
durante los años 80, que fue el periodo dorado de Japón desde el punto de vista político, económico, exterior. Los que éramos niños en aquel entonces, yo fui niño en los años 80, pues recordamos que Japón era el que quitaba y el que ponía. Parecía que se iba a comer el mundo, poco menos. Y luego ya a principios de los 90 todo ese soufflé japonés se desinfló de una manera que además nadie se esperaba. Porque lo que se veía es que el siglo XXI poco menos que iba a ser un siglo japonés. Iban a comprar Estados Unidos, luego posteriormente Europa, y no, nada de eso ha pasado. Los años 80, eso sí, quedan como la década prodigiosa del Japón, cuando se convirtió en la segunda potencia económica del mundo. Y luego, no solo eso, evidentemente el poderío económico le dio otro tipo de poderes, le dio muchísimo poder blando y le dio también una gran influencia diplomática. Todo el mundo al final. Si eres la segunda potencia, pues y tus empresas son multinacionales y tienes presencia en todos los mercados y además no te sucede como al caso chino actualmente, que sobre ti aletea la sospecha de la dictadura. Bueno, el caso chino es bastante más que una sospecha, es una dictadura como un piano, pero vamos, que no hay dudas de la legitimidad de los que gobiernan en Japón, mientras que sí hay dudas muy sólidas de la legitimidad de los que gobiernan en China, porque nunca han preguntado a los ciudadanos chinos quién quieren que sea el presidente del país, mientras que a los japoneses les preguntan cada 4 años si quieren renovar aunque sea el parlamento. Además hay otro tipo de elecciones. Bien, este es el sistema así visto de manera muy rápida, cómo funciona el sistema político en Japón. Es un país democrático, un país que sigue teniendo una economía, no diré floreciente, pero una economía muy importante. Os lo comentaba antes, estamos hablando del cuarto PIB más grande del mundo. Todos tenemos algún producto japonés, sino unos cuantos. De hecho, este programa ahora mismo se está grabando con una mesa de mezclas que es japonesa, además está hecha en Japón, es de una marca japonesa, y tengo aquí a mi izquierda, la tengo con la mano, una cámara de fotos que también está hecha en Japón. Es decir, que los japoneses siguen siendo un país importante, sus empresas no es ni muchísimo menos un país que esté decadente, ni en la crisis más absoluta, para nada. Esto que vaya por delante, lo digo, no vayáis a pensar que estoy aquí diciendo que Japón está en las últimas, para nada. Lo que sí está es peor de lo que estaba hace 30 años. Es decir, de aquella euforia ochentera hasta el momento actual, en Japón han cambiado muchas cosas y algunas de ellas para mal. De hecho, de aquella euforia ochentera es de donde provienen algunos de los problemas que arrastra Japón desde entonces. Problemas económicos, se entiende, porque políticamente el país ha permanecido con su estabilidad habitual, cambiando de primer ministro cada año y medio, con alguna excepción, y sin armar el más mínimo ruido en el exterior. Los japoneses, al contrario, son el arquetipo de país que coopera, que no ofende a sus vecinos. Bueno, alguna vez a Corea del Sur sí que le ha ofendido, pero que no va más allá. Es decir, no es un país del que haya que temer, que vaya, qué sé yo, a invadir una isla o a hacer crecer su ejército de manera, pues los coreanos del norte, por ejemplo, ¿no? De manera que supongan una amenaza para sus vecinos, ni nada de eso. Cuando hablo de problemas en Japón, cuando se habla de problemas en Japón, se habla de problemas económicos. En todo lo demás, el país no es ni muchísimo menos un país conflictivo, todo lo contrario. Bien, desde que la gran burbuja japonesa reventó a principios de los años 90, en 1991 exactamente, los sucesivos primeros ministros, y ojo, ha habido muchos, desde entonces, pues los he contado. Ha habido nada menos que 17, desde que Yasuhiro Nakasone dimitió en el año 1987. Él dimitió por introducir un nuevo impuesto para combatir el déficit. Ya tenían problemas para cuadrar las cuentas públicas en aquel momento. Entonces, lo que hizo es, pues como no quería recortar el gasto, Nakasone hizo el clásico truco. Bueno, pues me sacó 2 impuestos de la manga, a ver si además la economía iba muy bien, por lo tanto la recaudación estaba medianamente garantizada, y entonces le hicieron la 314 dentro del partido y se vio obligado a dimitir. No lo mismo que le ha pasado a Shinzo Abe ahora mismo, porque Abe se va por su enfermedad, pero lo mismo que le ha pasado a muchísimos primeros ministros en Japón. Pierden el apoyo dentro del partido y automáticamente se tienen que ir. Bien, pues desde entonces, desde que salió Nakasone un poco después, han tenido que pelear con los mismos problemas. Son los problemas japoneses típicos en economía. De ahí que cuando se cae en eso, se hable por lo general de japonización. Es un término que habréis oído muchas veces, especialmente desde la última gran crisis. Los síntomas de la japonización son básicamente bajo crecimiento del PIB y envejecimiento acelerado de la población.
Ya estoy hablando de Japón, pero dicho esto, podría perfectamente estar hablando de la Unión Europea. De lo primero, es decir, de tener un PIB plano, los japoneses saben bastante. De hecho, la Unión Europea, claro, la Unión Europea son varios países, bastantes. Entonces, en los últimos 30 años, pues ha habido países que han tenido una japonización muy evidente, caso de Italia, por ejemplo, en cierta medida también Francia, y en cambio otros países dentro de la Unión Europea han tenido años muy buenos en los últimos 30. Caso de España, por ejemplo, tuvo 12 años dorados entre 1996 y 2008. Fueron unos años en los que el país tuvo, en algunos años, tasas de crecimiento del 5%, se creó empleo, el país creció de manera sostenida durante bastante tiempo. Algo similar sucedió al Reino Unido, que hoy ya no es parte de la Unión Europea, pero sí lo fue. Es decir, que aquí sí que tenemos en la Unión Europea distintos países que han tenido ciclos económicos diferentes. Alemania, por ejemplo, tuvo unos años 90 a raíz de la reunificación, pues un poco fríos desde el punto de vista económico, pero después, tras una serie de reformas que se practicaron en el primer lustro del siglo, a partir de ahí la economía alemana despegó y hasta el momento presente. Coincide además con los años de Merkel, ella llegó al poder en el año 2005 y hasta el momento presente la verdad es que hasta la última crisis la sortearon con bastante habilidad. En el caso de Japón son varios países, es exclusivamente uno y ahí sí que por eso se habla de japonización. Esencialmente se podría hablar también de italianización, aunque en el caso de Japón, al ser una economía tan gigantesca y un país tan poblado y tan rico, pues y sobre todo tan grande, no desde el punto de vista geográfico, que es pequeñito. Los japoneses viven enlatados en una isla o en varias islas, pues son todas pequeñas, sino desde el punto de vista económico y demográfico. Es un país muy, muy poblado. Cualquiera que haya estado por allí, uno sale de una ciudad y apenas ha salido de la ciudad ya está en la otra. Y eso que lo hace todo a la velocidad del tren bala, pero aún así la isla principal, la isla de Honshu, está ultra mega poblada. Es una isla muy fértil, donde siempre vivió muchísima gente y luego además los japoneses son especialmente organizados, de tal manera que siempre han tenido una sociedad que ha invitado a que la población creciese. Si le sumamos la fertilidad de la tierra, la industrialización que hicieron muy bien hace siglo y medio, pues el resultado lo tenemos en el Japón de nuestros días. Un país muy moderno, muy industrial y bastante rico. Desde luego es el país más rico de Asia con diferencia. Podríamos tomar, qué sé yo, Singapur o algo así, ¿no? Saldrían rentas per cápita más altas, pero Singapur no deja de ser una ciudad-estado. Así fue el ejemplo, de hecho, en la posguerra para otros países como Corea del Sur, como Taiwán, que lo siguieron y cuando se adoptan buenas ideas, pues lo normal es que los resultados sean buenos. En el caso de Taiwán o de Corea del Sur adoptaron el modelo japonés, el modelo económico japonés, y les ha ido bastante bien. Bien, si vamos al PIB, a lo que os decía que se había quedado plano desde los años 90, desde 1992 el PIB japonés nunca ha crecido por encima del 3%. Solo un año, el año 2010, como una especie de excepción y porque el año anterior había bajado muchísimo, una especie de rebote. Y solo en contadas ocasiones, 3 en concreto, en 2004, 2007 y 2017, lo ha hecho por encima del 2%. El resto de los años, si echamos un vistazo al crecimiento del PIB de Japón desde 1991, vemos que lo normal es un 0,5%, un 1%, un 1,2%, una cosa así. Es decir, que no han tenido, y aquí creo que aplica perfectamente, ni pena ni gloria, ninguna de las dos cosas. Luego, respecto al envejecimiento, Japón tiene la edad media más alta del mundo. El japonés medio tiene 48 años. Esto lo que nos está diciendo es que hay muy pocos niños y hay mucha gente mayor, de ahí que la edad media ya ha subido tanto. En Europa también está cercano, en Alemania, por ejemplo, que es el segundo país más, entre comillas, viejo, por decirlo de esa manera, del mundo, tiene 47 años. España, por ejemplo, tiene 42 años y medio. Esto evidentemente tiene sus consecuencias económicas. Ocasiona pues infinidad de gastos al Estado asociados a las pensiones, a los costes sanitarios, etc. Bien, como es un país que además recibe muy pocos inmigrantes, tradicionalmente no los ha recibido, siempre hubo en Japón coreanos, chinos, pero en cantidades pequeñas, no es comparable a Europa en ese aspecto. En Japón hoy en día incluso han abierto mucho la mano en los últimos años, precisamente porque les faltaba mano de obra. Hoy en día en Japón solo el 1,9% de la población es inmigrante, frente, por ejemplo, al 16% de Alemania, al 15% de Estados Unidos o al 13% de España. La población japonesa hoy es menor que la de hace 15 años.
esta es otra cosa que llama la atención. Hoy Japón tiene, pues el año pasado, la última estimación son 125.900.000 habitantes y en el año 2005 tenía 127.750.000 habitantes. Como vemos, es un país rico y extraordinariamente productivo, en el que resulta relativamente sencillo hacer negocios, la corrupción no está disparada, es un país con un índice de competitividad bastante alto, pero tiene un futuro comprometido por estas dos cosas. Los sucesivos gobiernos desde los años 90 abordaron este problema, porque tenían que abordarlo, especialmente a partir del año 98-99, ya veían que eso no era una recesión puntual, sino que iba para largo, que era algo estructural, y abordaron este problema disparando la deuda y poniendo los tipos de interés en negativo. Diciendo, bueno, aquí básicamente vamos a gastar todo lo que podamos para sostener la economía y que no deje de fluir el dinero. La economía no se animó. Y esto ya sí que podemos decirlo porque estamos haciendo más que periodismo, estamos haciendo historia económica. Eso es lo cierto. Y hoy por hoy el resultado de aquel festín de deuda, pues es que Japón tiene la mayor deuda del planeta. Es algo simplemente monstruoso. Una deuda total de casi 11 billones con B de euros. El 240% del PIB. Vamos, una barbaridad. Cuando reventó la burbuja en el año 1991, la deuda japonesa estaba en el 63% sobre el PIB. Desde entonces, pues nada, no ha hecho más que aumentar. Os invito a consultar una gráfica de la deuda de Japón y veréis que aquello tira para arriba como si no fuese a encontrar nunca el final. Vamos, que no ha hecho más que crecer cabalgando, como es lógico que es de donde nace la deuda, cabalgando sobre déficits públicos constantes, casi siempre superiores al 4% sobre el PIB. Casi siempre. Muy contadas ocasiones han estado por debajo del 4% y sí en unas cuantas por encima del 8 y del 9. Vamos, si el país no se ha hundido, que es lo que muchos preguntaréis, bueno, ¿y cómo puede ser que todavía siga siendo un país tan rico, con un desempleo tan bajo y que siga teniendo tan buena prensa? Bueno, y la sigue teniendo y la seguirá teniendo porque los productos japoneses son de muy alta calidad, por regla general. Bueno, pues si no se ha terminado de hundir, se ha debido a que cuenta con un sector de exportación muy competitivo, con que, como os decía antes, hacer negocios no es muy difícil, los impuestos no son excesivamente altos, no es que sean bajos, si me oye algún japonés pensará que estoy loco y me dirá que los impuestos son altísimos, pero vamos, para que os hagáis una idea, el IVA en Japón es del 10%. Comparémoslo con lo de Europa, que ronda en prácticamente todos los países el 20% y nos haremos una idea. Y luego también, pues evidentemente, a los propios japoneses, cuya laboriosidad y espíritu emprendedor pues es proverbial y conocido por todos. Pero vamos, cualquier japonés sabe que la cosa no marcha bien, y no marcha bien desde hace mucho tiempo. Vamos, que el país no es ni sombra de lo que fue hace 25 o 30 años. Esta fue una de las razones que llevaron al poder a Shinzo Abe en su segundo mandato, en el primero no tanto, cuando en plena crisis, estamos hablando de 2012, plena crisis internacional, que a Japón también le afectó y bastante, y con el PIB cayendo, de hecho en el año 2011 cayó un 0,4%, fue elegido por el Parlamento, nominado primero por la Dieta y luego ya elegido por el Parlamento a instancias de su propio partido, el Liberal Democrático, después de que hubo elecciones en 2009, de ahí salieron 3 gobiernos seguidos del partido de la oposición, el Partido Democrático, pero no tuvieron éxito, fueron perdiendo continuamente la confianza de la Cámara y vinieron seguidos en apenas 3 años. De 2009 a 2011 hubo 3 primeros ministros y fue en ese momento casi como un redentor, un salvador de la patria cuando apareció Abe. Él traía un paquete de medidas, todas económicas y todas o casi todas, también traía medidas de corte nacionalista, con idea de devolver a Japón cierto orgullo internacional. Japón tiene una constitución muy pacifista, pues hacerla un poquito menos pacifista, evidentemente de cara pues a posibles amenazas chinas que se presentasen en el futuro, con idea también de recuperar unos islotes que quiere recuperar que están en manos de Rusia, obviamente, y tener una política exterior, digamos, algo más asertiva. Pero lo principal de su programa era económico y todas las medidas que traía iban encaminadas a sacar al país del estancamiento y devolver el vigor a la economía japonesa. Y bueno, y que así pudiese plantar cara, entre otras cosas, al auge de China o de Corea del Sur. Bien, después de casi 8 años, estoy hablando de 2012, estamos ya en 2020, enfilando ya la recta final de 2020, pues la verdad es que no se ha conseguido gran cosa. Algo sí se ha conseguido, pero no desde luego se corresponde con los planes tan ambiciosos que traía este hombre.
El Estado japonés no puede funcionar sin déficits. Esta es una de las cosas que se ha visto. De déficits por encima del 4%, cosa que no ha bajado. Bueno, bajó el último año. Abe trató de embridarlo, esto del déficit. Se lo encontró en el 8,5% en 2012 y lo tiene ahora mismo en el 3, 2 y pico, casi 3. Pero vamos, el gobierno se ha seguido endeudando, aunque evidentemente no a la misma velocidad que en la década anterior. A Abe podemos reconocerle cosas, podemos reconocerle que supo frenar el proceso, pero no revertirlo. Eso, por lo que se ve, no parece que esté al alcance del primer ministro japonés. Y si lo está, nadie quiere quemarse durante 1 año o 2 años, cerrando el grifo del gasto y restringiendo la liquidez. Es por ello que hay desde la semana pasada mucha curiosidad por saber quién le sucederá. Abe no ha nombrado heredero, como os decía antes, al menos públicamente, igual se ha señalado algo, alguien entre bambalinas. Lo decidirán dentro del partido y se lo llevarán al Parlamento. No conocemos el nombre, evidentemente, no tenemos idea. Hay por ahí japonesólogos que andan dando nombres, que a mí la verdad es que iba a decir que me suenan un poco a chino, no, me suenan un poco a japonés, porque tiene uno que estar muy metido dentro de la política japonesa, cosa que no es mi caso. Pero vamos, quien venga, quien sea el nuevo, no sabemos si mantendrá los Abenomics, es decir, si el Banco de Japón seguirá, abrid comillas, por favor, flexibilizando, cerrad las comillas. Esto de flexibilizar es un eufemismo que los banqueros centrales emplean para comprar bonos del Estado. No le demos muchas más vueltas, para monetizar deuda, vamos. Pues sí, seguirá flexibilizando e inyectando dinero a raudales para que la bolsa de Tokio siga en una fiesta permanente. El Nikkei, que es el selectivo de la bolsa de Tokio, son 225 valores, los más líquidos, estaba a 9.500 puntos cuando llegó a Abe en el año 2012 y el viernes pasado cerró a 22.800. Caray, muy cerca de su máximo histórico del 91, cuando estaba a 24.000 puntos. Ahí sí que le echarán de menos. Vamos, tanto en la bolsa como en el sector inmobiliario, que ha vivido un periodo de auge en estos años. Algo que, por cierto, ha creado mucho empleo. La tasa de desempleo en Japón se ha reducido a la mitad en estos años. Era del 4,5% en 2012 y ahora es del 2,2%. El desempleo en Japón, de cualquier manera, nunca ha sido un gran problema. Su industria, aunque no tan innovadora como hace 30 años, sigue siendo muy competitiva y eso es, como os decía antes, lo que les salva. Pero vamos, no han encontrado el modo de resolver el problema de la natalidad, por un lado, y el de la deuda, por otro. No sé, tal vez Japón no vuelva nunca a ser lo que fue durante los dorados años 80 y los japoneses no quieran darse cuenta de ello. O sea, y tenga que conformarse con ser, pues, básicamente una prolongación de la vieja Europa en el otro extremo del mundo. Lo cierto es que no es que lleve el camino de serlo, sino que en buena medida ya lo es. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Daniel, que nos habla de Kamala Harris y las manifestaciones estas tan violentas que están teniendo, bueno, más que manifestaciones, actos violentos que se están dando en estos primeros compases de la campaña de las elecciones de Estados Unidos. Te quería comentar una cosa sobre Kamala Harris. Comentaste la semana pasada que era un perfil que había sido fiscal, defensora de la ley, el ala moderada del partido, etcétera, etcétera, para atraer el voto centrado y demás en Estados Unidos. Y que además que los fans de los republicanos estaban exagerando con el tema de que si los demócratas estaban detrás de los disturbios y demás. Bueno, ayer esta mujer salió diciendo que esos actos, esas manifestaciones deben continuar antes y después de las elecciones y que además, que no pueden parar. Entonces yo, viendo lo que están haciendo, ya no te hablo de la cantidad de gente que han arruinado, han reventado los negocios, la cantidad de gente que han metido unas palizas que les han dejado medio muertos y muertos que llevan ya unos cuantos. El acoso a cualquiera que vean por ahí defensor de Trump. Vete las imágenes de la salida de la convención republicana, que no se cortan. Hasta gente de 60, 70 años hasta les han pegado manadas de bestias incontrolados y totalitarios. Entonces, ¿que sea el Partido Demócrata el que lo organiza? Pues no. Pero que indirectamente les está dando el apoyo, pues hombre, compra todos sus lemas. No dice ni mu, no condena nada. Entonces, pues mira, yo qué quieres que te diga. El día que vea en la convención demócrata a los votantes de republicanos hostiando a gente mayor, lo equipararé, pero por el momento me parece que no. Y además,
Y ya termino, le están haciendo la campaña a Trump, porque ya las últimas semanas está volviendo a subir en las encuestas y ya en las casas de apuestas le dan casi las mismas posibilidades que a Biden, cuando hace una semana había 10 puntos de diferencia. Pues mira, Daniel, a los demócratas hoy por hoy les interesa que haya tensión en la calle, porque ellos creen que se van a beneficiar de ello. Están persuadidos de que esa agitación constante mantendrá movilizado al electorado demócrata, especialmente al electorado demócrata más radical, que es el que evidentemente aplaude este tipo de salvajadas. Claro, por eso no condenan nada. Si lo hiciesen, pues podría ser que muchos no les votasen y se quedasen en casa. Ahora bien, corren el riesgo de que la parte más templada de su electorado, que desaprueba evidentemente este tipo de cosas, se quede en casa el día 3 de noviembre. En fin, ya veremos cómo va la cosa en septiembre. Pero vamos, si detectan en los sondeos dentro de una semana, 2 o 3 semanas, que esto les cuesta votos, serán los primeros en condenarlo, es decir, Kamala Harris y compañía. Ya he dicho muchas veces que la política no va de ideas, la política va de poder. Todo lo que les ayude a recuperar el poder lo aprovecharán, lo que se lo impida lo desecharán. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla del suceso este que comentábamos la semana pasada de Perú, de Lima, de la fiesta en la que se habían detectado varios contagios y que acabó con varios muertos. Mira, he tenido una reacción muy negativa a tu mensaje sobre los 13 muertos en la discoteca, creo que era en Perú o en El Salvador, no estoy seguro. Básicamente ha dado la impresión, o a mí me la ha dado, de que básicamente esta gente ha tenido una consecuencia lógica porque no es tiempo de hacer fiesta por el coronavirus. Estamos hablando de 13 personas que estarían seguramente bastante sanas, que han muerto para tomar unas medidas que en sus países tercermundistas básicamente no van a poder controlar. O sea, eso queda fuera de toda duda. Esta gente no tiene ni dinero, ni ahorros, ni se puede permitir confinamiento. Y es lo que está pasando en Argentina, básicamente, que la gente está saliendo porque básicamente tienen que salir para comer. Entonces, hacer estas medidas y que acaben además, estas medidas acaben con la vida de 13 personas, creo que nos debería, durante un segundo, hacernos replantearnos qué control estamos teniendo sobre la enfermedad y si las medidas que estamos tomando no son peores que la propia enfermedad. Yo sé que a ti no te gusta Suecia, porque ya lo has comentado, te provocaba una reacción el creer que habían dejado morir a sus viejos y tal. Es verdad que es un país muy individualista, según el documental muy bueno que recomendaste, por cierto, La teoría sueca del amor. Pero en Suecia ya básicamente están diciendo que no hace falta ni llevar mascarillas porque están bajando los contagios a un ritmo impresionante. Y bueno, nosotros vamos ahora a pelearnos por a ver si hacemos un trazado de todos nosotros y nos hacemos test todos nosotros, como Corea del Sur, como Taiwán o como cualquier otro sitio, y vamos a entregarle todos nuestros datos, que seguro que lo utilizan para el bien, a nuestro gobierno. Seguro que Podemos y el Partido Socialista utilizan los datos de trazabilidad y jamás, nunca van a utilizar esos datos para el mal, porque nuestros gobernantes siempre quieren lo mejor y el poder no les va a corromper. Esta vez no, seguro que no. Pues a ver, Francisco, eso no era una fiesta nocturna, no era gente trabajando para ganarse la vida. La actuación de la policía fue completamente desproporcionada, pero vamos, que no estaban allí unos pobres limeños viendo a ver el modo de dar de comer a sus hijos, ni muchísimo menos. Fue gente que fue a divertirse. Además, como bien nos comentaba, fue en un barrio de Lima donde vive gente de clase media alta. Bien, respecto a Suecia, su tasa de mortalidad es parecida a la de Italia. Son, a día de hoy, 576 muertos por millón frente a los 587 de Italia. Y es ligeramente inferior a la de España, son 611, y a la del Reino Unido, la de España son 620 y la del Reino Unido 611. Vamos, que lo suyo un éxito no está siendo. Pero es que a Suecia no hay que compararla con España ni con Italia, hay que compararla con Dinamarca, que es un país vecino y con pautas culturales muy similares, por no decir exactamente iguales. Dinamarca tiene una tasa de muertos por millón de habitantes de 108. 5 veces menos. En Dinamarca se adoptaron medidas de contención. Y igual que en Noruega, en Dinamarca hubo una cuarentena, hubo un confinamiento. No tan estricto como el español o el italiano, pero hubo confinamiento.
Los funcionarios creo que ya les mandaron a casa el día 13 de marzo y las escuelas las cerraron y los trabajadores del sector privado lo mismo. En Noruega también hubo medidas de contención y ahí la tasa es mucho menor, solo 49 muertos por millón de habitantes frente a los 576 de Suecia. En fin, Francisco, tú mismo, ahí tienes los datos y compáralos por favor con países similares, no con países que son muy distintos, como es el caso de España o Italia. Bien, seguimos con Antonio de Almería, que nos hace una reflexión sobre las medidas anti-COVID en España. Buenas, Fernando. Quería traer una reflexión para ti, los contraescuchas, sobre la situación que tenemos ahora en España. Y es que, aun habiendo pasado por uno de los confinamientos más duros de Europa, aun habiendo tenido durante el mismo test del chino, aun habiendo dejado morir a personas a partir de una cierta edad y haber tratado a los sanitarios como perros, dado a la falta de material sanitario con el que han tenido que trabajar, ahora el gobierno central y en parte algunos autonómicos se están dedicando a promover medidas casi orwellianas en pos de una supuesta seguridad ciudadana, por la que parece que ahora han empezado a preocuparse y, bueno, esas medidas pues tienen un carácter que vulneran en algunos casos los derechos y libertades que tanto nos ha costado conseguir, tanto nosotros como las generaciones pasadas, y que están recogidos en la Constitución española. Me parece increíble cómo el pueblo español traga con medidas como la de la mascarilla obligatoria, aunque estemos en mitad del desierto de tabernas, con la prohibición de fumar, y cómo estas medidas y el aparato mediático del gobierno ha conseguido que su relato triunfe entre el ciudadano medio. Cómo hemos pasado de una gran parte de la población culpar a los políticos en su nefasta gestión de la pandemia, a culparnos entre nosotros, a mirar con malos ojos a aquel que no lleve la mascarilla, a aquel que no se lave las manos, a aquel que fume aun estando a una distancia correcta de otra persona, y a casi satanizarlo, ¿no? Este tipo de comportamientos en redes sociales. Simplemente, y con eso termino, quiero preguntar ¿hasta qué punto vamos a aguantar nosotros como nación a este fantoche que tenemos como presidente, a este mameluco bronceado que se dedica a irse de vacaciones y a estar totalmente despreocupado cuando está sumergido el país que gobierna en una crisis sanitaria y en una crisis económica de proporciones cuanto menos elefantiásicas? Un cordial saludo y felicidades por tu programa, Fernando. Pues mira, Antonio, el pueblo español traga porque lo pasamos muy mal entre marzo y mayo, y no hay mucho más. Hubo decenas de miles de muertos, y lo que más tememos todos es a la muerte, no le demos más vueltas. Súmale a eso que todo lo relativo con la pandemia se politizó desde el primer momento, y ahora compiten entre los políticos por ver quién es el más restrictivo. De las distintas administraciones, vamos, por miedo a que les aticen en la cabeza con cualquier repunte y que les echen los muertos, literalmente. Mira, esta enfermedad se transmite persona a persona por vía aérea. Lo sabemos bien, ahora ya no estamos en Inalvis, como estábamos en enero o como estábamos en febrero, sabemos cómo se transmite. Es decir, que el principal aliado del virus es la cercanía personal. Esos lugares donde viven muy separados y no son muy sociables, pues les afecta, pero mucho menos. Que si yo en Suecia, por ejemplo, pues la gente vive más separada y además los suecos no son famosos por su sociabilidad. A nosotros, que vivimos en ciudades muy densas y en pueblos muy densos, y además la sociabilidad es una de nuestras señas culturales, pues nos afecta más. Por eso en los países hispanos se está extendiendo el COVID-19 a esta velocidad. Y una vez ha empezado el contagio comunitario, pues ya sabes, es muy difícil pararlo si no restringes el contacto social. Eso evidentemente debería salir de nosotros, pero como no termina de salir es el gobierno el que lo está imponiendo.
Y aquí volvemos al punto de partida. Es decir, como tenemos miedo a enfermar y a morirnos, pues el gobierno, cuando dicta una orden, la gente tiende a pensar que hay que hacerlo lo mismo que no había estado haciendo antes de motu propio, espera que se lo diga el gobierno. Mira, esta enfermedad no es una broma. Creo que ya a estas alturas lo sabemos. Un porcentaje pequeño pero significativo de los infectados, más o menos el 5%, les envía de cabeza al hospital. Unos ya no salen de ahí y otros salen pero con secuelas, en algunos casos graves. Podríamos pensar que el gobierno pues no se puede meter en nuestra vida y en nuestro comportamiento, y eso es cierto, pero es cierto siempre y cuando no tenga externalidades nuestro comportamiento. Organizar una fiesta tiene externalidades, entrar en el metro contagiado y sin mascarilla también las tiene. Del mismo modo que el ayuntamiento prohíbe, qué sé yo, fumar en los hospitales o orinar en la calle, y nadie se ofende por la prohibición, pues con esto pasa lo mismo. Y a partir de aquí luego aparece la política y sus propios tiempos cuando compiten entre ellos, como te decía antes. Y ahí evidentemente pues nacen absurdos, como lo de prohibir fumar en la calle o que tengas que llevar la mascarilla puesta en mitad del campo a 1 kilómetro de la persona más cercana. Pero bueno, ese sería otro debate distinto que habría que ir municipio a municipio y comunidad autónoma por comunidad autónoma. Y no dejan de ser, a fin de cuentas, detalles. Lo principal, y es que tenemos que permanecer separados. Creo que eso a estas alturas no debería cabernos la menor duda. Vamos, que digo separados es manteniendo una distancia entre nosotros. Y no ir a fiestas, no ir a nada por el estilo hasta que esto se acabe. No va a durar eternamente, caray. Creo yo que, vale, es cierto que entre adultos pues nos cuesta menos. Hay que explicárselo a los más jóvenes. Y si no se les puede explicar, pues imponérselo, caray, porque su comportamiento tiene externalidades. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de Pedro Sánchez. Iba a decir del presidente Sánchez, porque no es presidente más que del gobierno. Del primer ministro Sánchez y su afición por el escapismo. Pedro se fue de vacaciones a no hacer nada y cuando ha vuelto de vacaciones se ha encontrado los dos problemones que dejó al irse, la crisis sanitaria y la crisis económica, como si no hubiese hecho nada, es decir, campeando. Y ha vuelto de sus días de holganza bronceado y desvergonzado, endosando sus responsabilidades a terceros y anunciando que todo irá bien, pese a que él se va a dedicar a la inacción. Y estando de acuerdo en que su inacción es mejor que sus habituales acciones contraproducentes, resulta irritante que las razones eximidas para no hacer nada sean que todo va bien e irá mejor. La verdad es que este cantamañanas no defrauda nunca. Es de lo mejorcito en lo suyo. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy, último día de agosto. Y mañana, que será 1 de septiembre, habrá contra también, por supuesto. Así que aquí os espero. Hasta mañana, amigos.